nuestro caso estamos abordando este problema de la soledad no deseada en atención primaria, intentando cuantificar los consumos sanitarios que este fenómeno conlleva para los sistemas sanitarios públicos. Como todos me imagino conocéis, la soledad no deseada es un sentimiento negativo y que afecta a cualquier edad, pero mayoritariamente a personas de mayor edad, y que se traduce en una diferencia entre la cantidad y calidad del número de relaciones sociales que se desearía tener, ¿no? Sabemos por diferentes estudios que aproximadamente un 20%, el dato es de una magnitud relevante, en nuestro país, en España, en otros países desde los que nos seguís, las cifras no me imagino que sean muy dispares a las que estamos presentando, aunque la magnitud en escala pueda ser diferente desde en Sudamérica, en Centro Europa, en el norte de Europa, etcétera, también dependiendo de la tasa de envejecimiento de la población, pero aproximadamente se calcula en nuestro caso que 20% de las demandas por cuestiones sociales en atención primaria guardan una directa relación con la soledad no deseada, y es un problema que va en aumento de la mano de la tasa del crecimiento del envejecimiento, ¿no? Aquí tenéis datos del 2021 y del 2022, los más recientes, sobre datos de que viven en España solas unas 5 millones de personas y que 4 de cada 10 mayores tienen 65 o más años y la inmensa mayoría son mujeres. Y esta es un poco la tasa de personas con soledad no deseada que, como veis, se ha incrementado prácticamente en 7 puntos porcentuales solo en un año. Bien, en este estudio que estamos intentando llevar a cabo, a ver si esto es, lo que estamos viendo es los consumos que en atención primaria representan las personas que acuden a consultas de enfermería, a consultas de medicina de familia, con un principal motivo, que puede ser más o menos encubierto, de soledad no deseada. Estamos viendo cuáles serían los consumos evitables y la magnitud del problema. Estamos realizando un estudio retrospectivo, esto es un adelanto de algunos de los datos. A fecha de hoy, esta mañana, ya habíamos superado las 1000 historias revisadas por aproximadamente unas 40 personas, enfermeras que están colaborando como revisoras en este estudio que financia este Instituto ICAR. Con datos de las primeras 639 historias revisadas, el 72% son mujeres, la edad media de 78 años, y daros cuenta como 5 o más visitas a medicina de familia, enfermería, hombres y mujeres, pues estamos encontrando unas cifras de aproximadamente cerca del 40% de hombres y de mujeres realizan en un año 5 o más visitas a la consulta de medicina de familia. En el caso de enfermería supera ligeramente, en el caso de los hombres el 35% realizan 5 más visitas, y estamos hablando de un 27% aproximadamente el número de mujeres con soledad no deseada que acuden 5 más veces al año a consulta de enfermería de atención primaria. Tenemos las cifras de trabajador social. Estamos viendo que algo más del 15% de los hombres con soledad no deseada requieren 10 o más visitas a domicilio. Las visitas a urgencia, un 5% acuden a urgencias también, en este caso, urgencias del centro de atención primaria. Y tenemos, por último, los datos, en este caso de los consumos directos en términos de número de consultas a psiquiatría, a psicología y a la enfermería de las unidades de salud mental. A psiquiatría, psicología y enfermería, en este caso son más mujeres que hombres con soledad no deseada las que están solicitando atención sanitaria y acuden regularmente a estos servicios, ¿no? Esto yo creo que nos da una impresión de ese volumen de consumo de recursos y de la necesidad de encontrar alternativas que no medicalicen la soledad no deseada. El objetivo de este webinar que abrimos en el día de hoy, contando con ponentes que están buscando alternativas precisamente basadas en la prescripción social, con interesantes experiencias que ya llevan tiempo instauradas en el terreno, que ya están integradas dentro de la actividad cotidiana de la atención primaria y que reúnen las condiciones para ser consideradas buenas experiencias. Son distintas actividades, distintos programas
que comparten una misma filosofía y que vamos a ir conociendo uno por uno en las siguientes ponencias. Pues bueno, mi intención era hoy introducir la definición de lo que es y de lo que no es la prescripción social y compartir y reflexionar quizá sobre algunas de las dimensiones de la prescripción social que parecen contribuir a la calidad y a la equidad de los programas. Entonces, bueno, en cuanto a la definición, bueno, podríamos definirlo como el proceso en el que los profesionales de la salud, en este caso la atención primaria, sugieren a los pacientes que consultan servicios, recursos o actividades disponibles en su comunidad y que podrían beneficiar su salud y bienestar, ¿no? Y estos activos para la salud comunitaria pueden ser, como sabéis, muy diversos, ¿no? Y pueden estar relacionados pues, con la educación sanitaria, con la promoción de la salud, la promoción de la vida saludable, grupos de apoyo, iniciativas relacionadas con el arte y la cultura también, e incluso la mejora de las condiciones de vida materiales de la gente, ¿no? De hecho, según los datos del Observatorio de Prescripción Social del Reino Unido, vemos que un número creciente de prescripciones sociales pretenden precisamente dar respuesta a problemas de inseguridad alimentaria, residencial, energética, financiera, o sea que no solo estilos de vida, sino que más allá. En cuanto al origen de esta iniciativa, yo creo que bueno, es difícil señalar quizá el origen preciso, ¿no? Y es cierto que la valoración un poco integral de las necesidades y de las capacidades de los pacientes en la consulta y los esfuerzos para vincularlos con centros de apoyo comunitario, bueno, son componentes casi que esenciales del enfoque biopsicosocial propio de la atención primaria. Se entiende, eso sí, que este énfasis en las cualidades que contribuyen al bienestar, tanto individual como comunitario, relacionan la prescripción social con una visión salutogénica de la salud, ¿sí? Y esta perspectiva salutogénica entiende que, bueno, todo individuo y toda comunidad tienen virtudes que le confieren resiliencia, ¿no? Y la prescripción social precisamente pretende trabajar en este patrimonio y contribuir a su mayor reconocimiento y desarrollo como estrategia para promover comunidades más seguras. Y para ello, como parte un poco de este enfoque, pues se promueve una metodología que normalmente pues, enfatiza la participación y las sinergias entre diferentes sectores e instituciones, ¿no? La sociedad civil forma parte de la identificación de estos activos comunitarios, en la configuración de mapas de activos que posteriormente pues, podrán ser utilizados desde la atención primaria en un proceso de prescripción social. O sea que, como vemos en esta diapositiva, hay mucho más, ¿no? Debajo de una iniciativa o de una prescripción social en sí misma. Es cierto que en la práctica, bueno, la prescripción social puede adoptar diversas formas, ¿no? Dependiendo del contexto en el que se aplique, los actores implicados, la comunidad en la que se lleva a cabo, etc., ¿no? En términos generales, en la literatura se vienen definiendo estos cuatro modelos, ¿no? Que resumen esta tabla. Es una adaptación de la propuesta clínica que se hace en Berlín, también de la guía de recomendación de activos publicada por el Observatorio de Asturias. Después Aragón es cierto que también hace una propuesta adaptada, ¿no? Quizá más adaptada a nuestro contexto en España. Y básicamente estos cuatro modelos se diferencian posiblemente por su complejidad, los actores implicados y también según la integración que existe entre sectores, ¿no? Me gustaría un poco explicar brevemente qué significa cada modelo. En el primero de ellos, que es el concepto de activos comunitarios, pues se trata de una recomendación muy genérica. Se le hace a un paciente que pide consulta sobre las diferentes actividades disponibles en su comunidad. Ponemos un ejemplo en esta diapositiva, ¿no? Tendríamos a Juan, el paciente, y a la enfermera, que le sucede, ¿no? Tres cargos de ejercicio físico que podría ayudar a poder describir los estudios, existen diferentes infecciones del horario, con otras actividades deportivas. Tengo entendido además que las personas también pueden estar cada uno, y cuando, bueno, pues ya veremos, ¿no? O sea, como que se trataría un poco de abrir casi una ventana, ¿no? Hacia la comunidad sin necesidad de concretar ningún tipo de derivación o recomendación por ahí. Luego tendríamos, en segundo lugar, la recomendación de un activo específico, y aquí sí que se hace una recomendación determinada, ¿no? Por ejemplo, un programa de ejercicio físico. Puede emitirse una ficha con información del activo, incluso bueno, puede haber una coordinación previa con el activo para organizar la acogida, procesos de evaluación, etc. En tercer lugar, tendríamos la recomendación de activos facilitada, que es precisamente el modelo por el que está apostando el Reino Unido, ¿no? Y suele implicar la contratación de un facilitador, un promotor comunitario, que se llama social prescriber, o un worker, quien hace de nexo de unión entre el centro de salud y la comunidad. Normalmente sus responsabilidades, su rol suele implicar mantener los mapas de activos actualizados, acompañar o ayudar a los pacientes a acceder a estas actividades comunitarias, a veces también pueden organizar o facilitar la realización de actividades, etc. Luego estaría el último modelo, el cuarto, de la recomendación de activos avanzada, que es un modelo muy frecuente. Yo, de hecho, no lo conozco en la práctica como tal, quizá más bien sea
una especie de ideal al que aspirar, ¿no? Y se define un poco como una especie de integración total entre atención primaria, comunidad y salud pública, con incluso espacios e infraestructura compartida. Entonces, bueno, como vemos, las características de los programas varían, ¿no? Según las comunidades locales donde se desarrollan, sus mapas de activos, según el sistema sanitario, las características, los agentes, también según las necesidades de los pacientes y poblaciones y para qué la prescripción social, ¿no? Si lo queremos implementar principalmente para esta soledad o para diabetes, y también posiblemente configure y determine un poco cómo se desarrolla y se implementa. Entonces, no es fácil ni deseable posiblemente estandarizar la prescripción social, porque precisamente su virtud reside en esa necesaria adaptación a los contextos y a las poblaciones, pero a la vez no todo vale, ¿no? En prescripción social y hay formas más o menos adecuadas y eficaces de llevarlo a cabo. Y entonces el enfoque y la manera en que se practique e implemente la prescripción social, pues también condicionan de forma significativa su mayor o menor éxito o fracaso. Y de ahí la importancia de preguntarnos, bueno, ¿qué entendemos por calidad en nuestra prescripción social, ¿no? Y aquí la literatura científica sí que nos permite identificar algunas dimensiones clave que parecen contribuir a la calidad, ¿no? Y que recientemente hemos publicado en este informe. Lo que pretendíamos era intentar identificar una especie de denominador común al que todo programa de prescripción social debería intentar aspirar independientemente de dónde. Y me gustaría brevemente señalar estas 6 dimensiones que nosotros identificamos. Entonces, en primer lugar estaría la accesibilidad, en términos de equidad, ¿no? La importancia de priorizar a las poblaciones con mayor necesidad, precisamente para evitar exacerbar las desigualdades y las inequidades de salud, ¿no? Aquí, por un claro ejemplo, he leído cuidados inversos, ¿no? Esta ley que dice que aquellos que más lo necesitan o más necesitan asistencia sanitaria son a veces menos propensos a recibirla adecuadamente. Pero un claro ejemplo de esta ley, y sus compañeros, colegas, ya en un artículo hace años, demostraron pues bueno, como la participación en un programa comunitario de ejercicio físico era sistemáticamente menor en las zonas con mayor población socioeconómica porque tener un automóvil reducía el acceso, ¿no? Es decir, bueno, en cada población y comunidad posiblemente las barreras sean diferentes, pero habrá que anticiparlas en los procesos de implementación de prescripción social, identificarlas, estar receptivos y repararlas lo menos posible. Por dar un ejemplo quizá contrario, en el estudio en el estudio un poco que hacíamos en Reino Unido sobre evaluando un proceso de prescripción social en un barrio con pacientes de vulnerabilidad socioeconómica, veíamos que, bueno, que precisamente los programas de prescripción social o los pacientes con mayor población socioeconómica, centralizados, multimorbilidad, tenían una mayor probabilidad de ser derivados de prescripción social que la población elegida, ¿no? O sea, que aquí en este ejemplo la intervención sí que estaba siendo capaz de llegar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y esta dimensión de accesibilidad posiblemente sea un buen punto de partida para iniciar cualquier proceso de prescripción social, ¿no? Preguntarnos a quién estamos llegando, a quién no estamos llegando, por qué y qué podemos hacer para remediar barreras, ¿no? Eso. La segunda dimensión es la integración, la necesidad de trabajar en red para garantizar una atención cohesionada y redistribuir de forma eficaz la responsabilidad de los cuidados. Y en este sentido, otro hallazgo importante de la investigación fue comprobar pues, cómo las asociaciones comunitarias no solo acogían en este estudio de presentación, no solo acogían a los pacientes remitidos de atención primaria, sino que también las asociaciones comunitarias eran capaces de identificar situaciones de necesidad asistencial y contactar con la atención primaria para garantizar la atención de estos pacientes, ¿no? O sea, la importancia de que los flujos de información y coordinación posiblemente tengan que ir en ambas direcciones, ¿no? Y no necesariamente hayan de ser unidireccional. La tercera dimensión es la integralidad, es decir, la necesidad de adecuar la prescripción social a las circunstancias concretas y cambiantes de cada paciente. El riesgo, por ejemplo, de soledad, el que hablamos de soledad, siempre va a exponer una historia, ¿no? Y un contexto que vamos a tener que conocer e interpretar para encontrar soluciones y recomendaciones que sean percibidas como relevantes y factibles para el paciente, ¿no? Esa necesidad de adecuar un poco la recomendación de la prescripción en los contextos y pacientes próximos. La cuarta dimensión es la participación, con la importancia de entender y practicar la prescripción social como un proceso el cual habitualmente empieza por el reconocimiento de los activos comunitarios mediante la acción y también la articulación de redes de colaboración con la comunidad. Y aquí ya conoceréis, ¿no? Este estudio, publicado por Cassette y López Paredes, lideraron la adaptación de una guía MAIS sobre participación comunitaria y establecían los siguientes niveles de participación, ¿no? Y en este trabajo se considera que, bueno, los procesos participativos son aquellos que reflejan como mínimo el nivel
desde decisión-acción conjunta, ¿no? O sea, que participar no es ser beneficiario del programa, sino implicarse un poco en el diagnóstico, en el diseño, en la ejecución, en la evaluación. Y esto es importante en sí mismo, en el proceso democratizador, entiendo, pero también por la relación que existe entre el nivel de participación y la adecuación y el impacto de las intervenciones comunitarias, ¿no? O sea, mayor y mejor participación, mayor es el alcance de las políticas y mejorar la salud de la población. Ya voy terminando. La quinta dimensión que identificábamos era la inclusión, es decir, la importancia de formar comunidades tolerantes y competentes con la diversidad, de tal forma que se alcanza la satisfacción del mundo, y de los pocos. Y por último, la continuidad, ¿no? Para poder acompañar mejor, para poder desarrollar relaciones, redes y proyectos a medio y largo plazo, ¿no? Porque cualquier tipo de proceso comunitario va a requerir tiempo para crear algo y poder consolidar. Y estas eran un poco, pues bueno, las 6 opciones que quería avanzar. En conclusión, por respetar esta idea, ¿no? de que la prescripción social no es necesariamente inherentemente beneficiosa, ¿no? Y que para ser efectiva y contribuir a la mayor equidad debe cumplir con condiciones mínimas de accesibilidad, integración, integralidad, participación, inclusión y sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y que, por tanto, los procesos de evaluación deberían también dirigirse a monitorizar la presencia o ausencia de estas dimensiones, ¿no? Que vamos a aprender y hacer mejor. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Voy a hablar es un poco de cómo hemos implementado en Aragón un poco pues procesos de prescripción social que bueno, nosotros le llamamos en Aragón por consenso, pues le cambiamos el nombre y hablamos de recomendación de activos para la salud. Dentro del grupo de trabajo para iniciar todo cómo podíamos implementar esto en el año 2018, pues decidimos llamarle así, ¿no? Aunque en la literatura científica pues es prescripción social o social prescribing. La siguiente diapo, Aragón. Aragón, bueno, pues ya veis cómo es, la conocéis, es una comunidad grande, con poca población, más de la mitad de la población vive en la capital y bueno, eso genera pues una densidad de población pues bueno, pues que puede dar problemas y que es un reto también para los servicios públicos, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues bueno, yo os voy a comentar un poco cómo desarrollamos la recomendación de activos para la salud en el marco de una estrategia que se impulsa desde el Departamento de Sanidad. Es la estrategia de atención comunitaria, atención primaria. Ya sabemos que la atención primaria, pues aparte de la atención individual y familiar, pues tiene que hacer atención a la comunidad en la que trabaja, ¿no? Y aquello, pues esta atención es un servicio de cartera que ya conocéis y que, bueno, pues es aquel servicio en el que yo, como centro de salud, y nos preocupamos de qué ocurre en una zona básica, cuál es el problema de salud, cuento con los recursos que hay en esa zona básica y me pongo a trabajar con otros sectores para intentar pues, desarrollar intervenciones priorizando y con participación de la gente con la que atiendo, ¿no? Y pues para ver qué intervención es la más adecuada para mejorar los niveles de salud y demás, ¿no? Para nosotros, para desarrollar este servicio básico de la cartera de servicios del sistema de salud español, en el caso en el aragonés, pues esta estrategia, ¿no? Si pasamos de diapo, pues podemos ver un poco los objetivos, ¿no? Los objetivos, sobre todo, es desarrollar esto con esa perspectiva de salud, ¿no? Salutogénica, y una de las cuestiones, aparte de la formación, como veis aquí, o de impulsar el trabajo en red intradepartamental o con otros sectores, es reducir el proceso de desmedicalización intentando fomentar la autonomía de las personas y facilitando la recomendación de activos para la salud, ¿no? Esto en la siguiente diapositiva, pues veremos que lo hemos hecho, lo estamos haciendo con 3 vías de acción que yo no voy a nombrar, o sea, solo las nombro, que son pues proyectos de atención comunitaria que puedan luego incluirse en acciones comunitarias mayores, el elaborar una orientación comunitaria de los equipos, que es la agenda comunitaria, y en lo que sí que me voy a meter, que es la atención comunitaria basada en activos.
Y también, pues bueno, ahí veis un poco de las acciones coordinadas pues, que hemos tenido que hacer para poner todo esto en marcha, pues desde la formación, desde apoyos científicos, técnicos o el participar, el que los centros de salud se inserten en redes locales de salud y puedan trabajar con ellos para realmente hacer acciones intersectoriales o para que sus consejos de salud, que son aquellos espacios en los que esta atención comunitaria se puede desarrollar, poner un problema como podría ser la soledad o otro problema encima de la mesa y ver cómo entre todos, ¿verdad? Pues lo resolvemos, ¿no? Si en la siguiente diapositiva veis un poco, bueno, pues nuestra página web que tenemos y allí pues podéis bucear todo lo que queráis, ¿no? Nuestra estrategia, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues ha sido reconocida en este documento que acaba de ser publicado por la Organización Mundial de la Salud, como, bueno, pues es un estudio de casos sobre España como, pues bueno, como una buena práctica, ¿verdad?, para intentar orientar hacia esto que hablamos de la atención comunitaria de los equipos, ¿no? Bueno, si pasamos de diapos ya nos metemos un poco en berenjenal, lo que pasa que necesitábamos este contexto y yo voy a meterme en lo que es la atención comunitaria en activo, es decir, cómo trabajar esa orientación comunitaria basada en aquellos recursos que potencian la salud, ¿no? Y ahí tenemos como dos acciones, la dinamización de activos para la salud, que es cómo podemos trabajar conjuntamente los que estamos en un territorio, y otro, cómo podemos utilizar herramientas para desmedicalizar o para trabajar cuestiones que tenemos, ¿no? Y ahí es donde entra la prescripción social o en nuestro caso lo que llamamos recomendación de activos para la salud, ¿no? Si pasamos de diapositiva, pues veremos algo que ha nombrado ya Sara y simplemente yo quería un poco relacionar que nosotros en Aragón, pues para simplificar o hicimos un análisis de cómo podíamos adaptar los modelos de prescripción social de Kimberley un poco al contexto nuestro, ¿no? De nuestra comunidad autónoma, de nuestra realidad, de nuestra gente o de lo que estábamos formando. Entonces nosotros adaptamos esos modelos y hablamos en Aragón de lo que es la recomendación de activos no formal y la recomendación de activos formal. En aquella no formal, pues es aquella que hemos hecho toda la vida en atención primaria y que siempre estará en una fase de entrevista motivacional, pero bueno, no utilizamos un buscador que tenemos, que ahora os mostraré y que luego Cata hablará más, o bueno, no hay una hoja de recomendación a tipo de hoja de derivación, ¿no? Y sí que tiene que existir un trabajo pequeño comunitario o grande, ¿no? Para conocer lo que hay, pero no hay una formalidad. Sin embargo, la recomendación de activos formales es aquella en la que hay una consulta motivacional ante un problema determinado, que puede ser la soledad o cualquier otra cuestión, y que intentamos de buscar habilidades para meter un poco, aumentar el sentido de coherencia, ¿no? Así pues, es una herramienta que metemos dentro de una entrevista motivacional en la que podemos utilizar un buscador de activos, donde están nuestros activos para la salud, que está vinculado a historia clínica, como ahora veréis, y también donde podemos emitir una ficha de derivación, ¿vale? También tendremos un protocolo integrado en la propia historia clínica del paciente para hacer esta recomendación. Y sí o sí tiene que haber primero una orientación del equipo hacia eso, tiene que haber habido en el equipo de atención primaria un grupo que monte esto en marcha, además con conexión intersectorial y tiene, es decir, un trabajo comunitario detrás, ¿no? Con lo cual equivaldría a unos niveles de Kimberley que nos ha explicado Sara un poquito más elevado, ¿no? Si pasamos de diapositiva, pues yo os puedo enseñar un poquito, pues en la estrategia tenemos un buscador de activos que luego no me voy a meter porque luego Cata contará qué es esto, pero es como una gran estantería donde tenemos todos los activos para la salud, ¿no? Integra actividades y recursos que están reconocidos como buenos y que nosotros, alguno de ellos, van a estar vinculados porque ha habido un trabajo de conexión de ese centro de salud con ese recurso comunitario y se ha decidido que se inicia un trabajo de coordinación para llegar a un proceso de recomendación de activos. Quizá la diferencia nuestra con otros buscadores o con otros es que hay un sistema de validación detrás por los sistemas de asesoramiento de salud pública, ¿no? Que validan esas actividades, es decir, que ven si realmente pues, hay un proceso participativo detrás o ha habido alguna conexión. En la siguiente diapositiva pues veréis un documento que se ha publicado también en el de la Organización Mundial de la Salud, en que bueno, pues nuestra forma de trabajo en esta como cajón donde están todos los activos de los que podemos vernos, reconocernos y trabajar en común o incluso algunos que nos sirvan para la recomendación en consulta, pues se ha reconocido como interesante, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, nosotros en la siguiente diapositiva veréis cómo hemos hecho esto. Pues lo primero que creamos fue en la estrategia es crear una guía, ¿no? Una guía de trabajo con una serie de etapas, ¿no? En la que primero pues haya una etapa de preparación y de contextualización, cada centro es diferente. Una etapa en la que podamos entre todos crear un grupo en ese equipo de atención primaria. Ese grupo empieza a trabajar sobre qué ítem, pues la soledad, entonces decide trabajar con una población y entonces decide ver qué recursos comunitarios, puede hacer un mapeo de activo, puede trabajar con qué tenemos en esa zona para salir para adelante, ¿no? Y entonces puede hacer un listado de actividades, caracterizarlo, seleccionarlo y que esas actividades aparezcan en un buscador de activos, que es este buscador que acabo de nombrar, ¿no? Posteriormente hay una etapa de formalización en el que pues se crea un poco pues dónde vamos a hacer la recomendación, en qué consultas, pues en la de la matrona, en la del fisio, en la de atención primaria, en la de medicina de familia, que se hace una serie de formalización, se caracteriza, se acota, ¿no? Pues para personas que tengan problemas de soledad y que además tengan pues 50 años, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo, es decir, cada centro intenta hacer esto para tratar de conseguir la calidad que decía Sara, ¿no? Un poco que esté todo organizado y después pues se inicia lo que es el proceso de recomendación de activos, ¿no? Es decir, previo a que ese personal sanitario del centro emita una recomendación de activos ante un problema en medio de esa consulta motivacional de con lo que tú tienes, qué ponemos encima de la mesa, además de una pastilla, un fármaco, lo que sea, pues tiene que haber todo el trabajo previo, ¿no? Y finalmente, pues, bueno, pues cómo podemos evaluar eso, ¿no? Para eso nosotros tenemos esta guía que tiene una serie de etapas y pasos y también, pues bueno, tenemos un protocolo ligado a la historia clínica que ahora os enseñaré y que también la herramienta esta de visualización de activos también está vinculada. Y este protocolo tiene un espacio de acogida y uno de seguimiento. Otra cuestión importante es que este proceso, si se hace bien, también está ligado al acuerdo de gestión de los equipos, es decir, a las herramientas de gestión de atención primaria. E incluso en Aragón lo tenemos ligado a un indicador del plan de salud. Para que un poco las cosas tengan un poco de coherencia, ¿no? Y que no sean tiros aislados que hacemos, sino que está todo organizado, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues es, bueno, un poco las etapas, ¿no? Con las tareas que tenemos que hacer, que no me voy a detener, pero que, bueno, que podéis parar el vídeo y podéis leer un poco luego posteriormente la etapa, ¿no? Si pasamos a diapositiva, pues a la siguiente me gustaría que vierais el protocolo, ¿no? Nosotros podemos asociar este protocolo de recomendación de activos a cualquier diagnóstico que tengamos hecho. Aquí hemos puesto el programa del crónico complejo, pero podríamos poner, por ejemplo, el diagnóstico de soledad. Y ahí podríamos, igual que le recomendamos una pastilla, pues nosotros pues, le podemos recomendar este protocolo. Como veis, este protocolo trabaja por habilidades. Intentamos detectar qué habilidades ese profesional del centro de salud intenta mejorar. Pues habilidades de autocuidado, física, y tenemos una pestañita, como podéis ver, que salta el buscador de activos que nos localizaría esos activos que están en la zona y, bueno, incluso pues tenemos también una posibilidad en nuestro protocolo, de escalas, ¿no? Porque hay una variabilidad tremenda en la que podemos aplicar la recomendación de activos. Ahí tenemos un poco las escalas como más pues que hemos decidido en Aragón que podrían estar, ¿no? Nosotros posteriormente emitimos una hoja, cuando hemos elegido el activo, elegimos una hoja de recomendación que se la entregamos al paciente y que con esa hoja ese paciente acudirá al activo recomendado, ¿no? Si él así lo desea y después del proceso. Y en ese activo para la salud, si hemos hecho todo el trabajo que nos propone la guía, probablemente habrá una persona que lo acoja, porque dice la evidencia científica que a veces la acogida también tiene mucho que ver en el resultado final de la acción, ¿no? De la intervención. Si pasamos ya, pues ya por acabar, así os voy a enseñar un poquito dentro de la página web nosotros tenemos un pequeño observatorio que Marina luego dará datos probablemente más de evaluación, más científicos, pero bueno, tenemos un observatorio en que tenemos un indicador de asistencia sanitaria ligado, como he dicho, a nuestro acuerdo de gestión, que es el indicador de recomendación de activos. Normalmente estos indicadores dentro de los sistemas sanitarios suelen estar ocultos,
o sea, ocultos, que los tiene el sistema y los va manejando. Bueno, nosotros en la estrategia lo hemos puesto en abierto para que la gente pueda verlo, ¿no? Y pueda ver esos activos con los que nos relacionamos, un poco ver qué está pasando, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente pues, diapositiva, veréis que, bueno, en este momento, desde el 2018 que empezamos todo esto, pues pacientes con recomendación formal de activos son 4.859. Podéis decir, pues son pocos, ¿no? Sois 1.200.000 habitantes. Bueno, es que no tienen que ser muchos, me refiero, es que hay que pensar que la recomendación de activos, la no formal, la podemos hacer muy tal, pero la formal, ahí hay un proceso de un equipo que se pone en marcha y organiza con otros sectores, o sea que hay un proceso, ¿no? Si queremos que sea. Son 4.859. Os he puesto también las edades un poco y también que veáis un poco pues también en el sexo, ¿no? En el caso de mujer, ¿no? U hombre. ¿Podéis pasar la siguiente diapositiva, por favor? Aquí tenéis en el observatorio los grandes grupos a los que se asocia la recomendación de activos en este momento en Aragón. Actividades preventivas en muchos de los casos, pero después, si os dais cuenta, ya los problemas psicológicos o los problemas sociales son grandes grupos en los que esta recomendación se asocia, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos observar que de los aspectos a potenciar por grupos diagnósticos, pues en Aragón tenemos, pues ya veis, si queremos potenciar las habilidades sociales, pues ya veis que, por ejemplo, los problemas psicológicos pues aparecen en un tanto por ciento importante, o los problemas sociales, ¿no? O los autocuidados, pues bueno, un poquito pues para que veáis un poco a qué. Si pasamos la siguiente diapositiva, tenéis algunos datos de la frecuencia de cada aspecto a potenciar. Gana por goleada la actividad física, pero hay algunos aspectos importantes como los autocuidados, las habilidades emocionales o las relacionales, que en muchos de estos no son excluyentes, o sea que una persona que se le hace una recomendación puede tener varios aspectos y bueno, pues aquí veis un poquito la frecuencia de los aspectos a potenciar que hemos visto en estas 4.000 recomendaciones en Aragón, ¿no? Aquí tenéis en la siguiente diapositiva los profesionales que recomiendan activos para la salud. Si estandarizamos esto, vemos que las trabajadoras sociales sí que tienen, porque son menos y la tasa es, aunque ahí salga pequeñita, la tasa es muchísimo, muchísimo mayor. Y bueno, si pasamos de diapositiva, pues veremos un poco el evolutivo, ¿no? El porcentaje de los equipos que desde el 2018, en el que hemos tenido más de 2.000 plazas de formación sobre cómo orientar tu trabajo a la comunitaria dentro de nuestra comunidad autónoma, con un compromiso importante, pues veis cómo pues muchos equipos se están sumando cada vez a esto, ¿no? Seguimos con la formación porque hay que mejorar la calidad, por eso es importante. Y luego queríamos tener también en la diapositiva que ha pasado mi compañero, un poco la visión un poco de a ver qué pasaba así a nivel macro con los pacientes. Entonces, pues se introdujo una pregunta en la encuesta de satisfacción de usuarios de este año y simplemente era pues ver si alguien bueno, era una pregunta nueva de si usted ha ido a un centro de salud y le han recomendado un activo, ¿no? Bueno, pues sobre 23.000 que fue la base, pues hay un 21% de pacientes, de personas, de usuarios que a esta pregunta contestaron que sí. Y si vamos a la siguiente, pues los cuidados para envejecer de forma saludable, resulta que cuando les preguntábamos a esas personas, a esos 4.900, ¿y a usted qué le dijeron? Pues era actividad física y vida activa y sobre todo ¿no? Y nada, pues ya para acabar, ya la última diapositiva, muchísimas gracias. En la página tenéis nuestro correo electrónico, nuestra página web y bueno, pues encantados de contactar con vosotros. Bueno, pues yo voy a hablar, me ha gustado lo que ha dicho Belén de esas estanterías de activos, pero para que os hagáis una idea, esas estanterías se mueven constantemente, porque esos activos no son libros allí puestos de forma permanente, sino que salen, entran, cambian de tamaño, etcétera. Entonces, voy a hablar de dos grandes plataformas o de dos grandes estanterías, porque la verdad es que me ha gustado el símil. Voy a hablar pues, de cómo esos mapas de activos, esos activos que buscamos, tienen como objetivo o uno de sus objetivos la prescripción social. El primero del que voy a hablar es de la Alianza de Salud Comunitaria. En el 2013, 11 entidades firman un protocolo de intenciones, un protocolo para crear una estrategia de colaboración entre salud pública y atención primaria, con un objetivo de trabajo colaborativo y de generar una red
de activos para la salud. A día de hoy hay 29 entidades, hay administraciones, hay universidades y escuelas, hay alguna ONG, hay también, disculpadme, pero me he puesto un poco nerviosa. Vamos, que hay muchas, que me estoy acordando. Está el programa de actividades comunitarias de atención primaria de la SENFIC y trabajan, pues esto es un trabajo colaborativo, es un trabajo que lo que quieren es intercambiar y unificar metodologías, actividades, herramientas y ser un espacio para visibilizar sobre todo los activos para la salud. Aquí os he puesto la página web de la alianza. La alianza tiene varias partes, hay una parte de publicaciones, hay una parte de un glosario por lo de que todos tengamos un lenguaje común, que todos hablemos de lo mismo, y la parte que nos ocupa es el gran buscador que tiene de activos para la salud. En un momento dado, siete entidades lo que hicieron fue colgar sus activos en la página web, en ese gran buscador de la alianza, con el Observatorio de Salud de Asturias, fue el Gobierno de Euskadi, Aragón, el Observatorio de Salud, el Observatorio Valenciano de Salud, el Observatorio de Navarra, la Salud Pública de Cataluña y el PACAP, el Programa de Actividades Comunitarias de Atención Primaria. Entonces, yo aquí os he puesto algunos ejemplos para que veáis, si entráis, lo que vais a ver. En todos los buscadores tienes una serie de temas y puedes filtrar por red y por tema. Entonces, por ejemplo, yo he buscado en el Observatorio de Salud de Asturias, entonces salen todas las actividades, todos los activos que hay. Entonces, yo he filtrado por gente mayor y por el observatorio. Entonces, te sale, pues, centro de día de mayores, el plantío, Oviedo te cuida. Entonces, cuando clicas en el más de la derecha, ese más azul, pues se te abre más información de ese activo, el contacto, cuándo ha sido actualizado, etcétera. Y esto pasa con todas esas entidades que os he comentado que se unieron y colgaron todos sus activos en la alianza. Estos son los de Euskadi, he puesto también los de Cataluña, he puesto este de recetas, que es Recetar Entorno Verde, que está como activo importante dentro de la red en Cataluña. Hasta aquí la Alianza de Salud Comunitaria, pero ahora hemos dado un paso más. Y el paso más ha sido que toda esa red importante de activos que estaba en la Alianza de Salud Comunitaria se ha volcado en este mapa y se ha volcado en la página web, o se está volcando en la página web de Localiza Salud, que es una página del Ministerio con la que estamos trabajando ahora, gracias a la persona que está un poco al frente de esto es Jara Cubillo desde el Ministerio, y estamos viendo cómo entroncamos todos los activos que estaban en la alianza con los que ya estaban en Localiza. Porque tengo que deciros que en Localiza a día de hoy estaban activos colgados por algunas entidades, como por ejemplo la Dirección General de Salud Pública de Baleares junto con la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, que sí que colgábamos activos y no los colgábamos en la alianza, sino que desde un principio decidimos colgarlos en el Localiza, pero también están en esta página web de Localiza, están todos los recursos y activos que cuelgan los municipios que están adheridos a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud. Entonces, ahora mismo estamos en un periodo de fusionar los activos de la alianza con todo este gran mapa de activos del Ministerio. Aquí os he puesto unas fases que tú las has comentado, Belén, que es un poco lo que hacemos. O sea, al menos en Baleares, pues desde los grupos motores, desde los grupos de activos, que generalmente parten de los centros de salud, pero no siempre desde los centros de salud, se consensúan qué activos se van a colgar en la página de Localiza Salud. Esos activos se suben a la página. Después hablaré de la validación, porque se pueden subir activos, pero hay una validación. Belén lo ha hablado, es importante. A ellos, por ejemplo, la OMS en Aragón les ha premiado esa buena práctica, el hecho de que haya una validación de activos por parte
de salud pública y luego se decide qué activos van para la prescripción social, qué activos van a aparecer en la historia clínica electrónica. Aquí os pongo un ejemplo de cómo se ven los activos en Localiza. Os he cogido la isla de Ibiza y he hecho zoom a la zona de Vila, la zona de Ibiza ciudad. Entonces, buscando, cuando tú clicas en los activos, pues por ejemplo, la gente de Ibiza decidió que la ruta saludable del Centro de Salud de Vila en Ibiza es un activo para la salud. Entonces, cuando tú clicas, te sale, pues se describe el recurso, a quién va dirigido, qué factores aborda, la tipología y sobre todo es importante porque te pone con quién tienes que contactar para ese recurso. Como os he comentado, pues esto, el mejor proyecto es aquel que se hace en equipo. Entonces, en ese momento, pues está todas las personas de estas 7 entidades que os he dicho de la alianza, más otras personas de otras comunidades autónomas que también tienen activos y que ya hacen prescripción social, junto con el ministerio. Ya os he dicho, Jara Cubillo, que es un poco la que lleva el proyecto, pero con todo un equipo súper importante detrás, y estamos trabajando en esa fusión. Entonces, en ese momento estamos sobre todo en tres vías. Una, cambios en los ítems que aparecen en Localiza Salud. Esto, aunque parezca una tontería, pues a lo mejor una persona que ha subido un activo ha clicado población general, población mayor de 65 años, población infantil. Pues se están unificando criterios a la hora de subir los activos a Localiza. La definición de validadores, el papel del validador es muy importante porque es la persona que decide si cumple exactamente los criterios de gratuidad, criterios de calidad, etcétera. Entonces, hay un validador autonómico, que es el que valida esos activos. No hay que olvidar, como os he comentado, que en el mapa de Localiza Salud, en esa web, están también los activos que suben la gente de los municipios adheridos a la estrategia, que también hay validadores, y se va a crear una figura de un validador de todos esos activos que después irán a prescripción social, ¿vale? Porque es importante que sea alguien que esté en el terreno, que esté en la asistencia. Entonces, también se van a definir qué activos van a ir a historia clínica de salud. Es un proceso que no está finalizado, está bastante avanzado, pero no finalizado, y quizás en un futuro muy, muy próximo podremos dar más información y más detalles sobre esto. Y nada, muchas gracias. Lo que quiero es plantear un poco cuál es la perspectiva y el papel del tercer sector sobre los enfoques basados en la recomendación de activos. Por eso lo primero creo que es importante es comprender la importancia de la interacción entre las redes de proximidad territorial. Las personas, o sea, todos tenemos el apoyo social y nuestra red social en la red familiar, de amigos y de vecinos. Pero podemos sentir soledad por la falta de conexión o porque consideramos que la calidad de los contactos es insuficiente. Muchas veces estas personas recurren a la red de ayuda profesional, bien sea en el centro de salud o en el centro de servicios sociales. En Aragón, según el estudio de IAS, relata que acuden más las personas que viven solas, un 53% de las personas que viven solas mayores acuden mensualmente al centro de salud más que las que viven acompañadas. Entonces, es importante porque ese apoyo social y esa red social es un poco lo que nos da una seguridad. Es un poco, el apoyo social es la experiencia de que somos queridos, valorados, cuidados, y esta vivencia de recibir apoyo nos proporciona seguridad emocional, orientación y consejo en situaciones difíciles, apoyo y recursos materiales, y proporciona un feedback acerca de la propia identidad. Y sobre todo nos da esa expectativa de tener apoyo cuando la necesitamos, nos proporciona esa tranquilidad. Por eso es importante que las asociaciones y las entidades del tercer sector puedan crear una red de ayuda organizada
que pueda facilitar el apoyo social. Y además pueden tener un papel clave como enlace con las redes de ayuda natural, familias, amigos y vecinos, y también de cooperación con las redes profesionales de los servicios sanitarios y sociales. Por tanto, la interacción entre las redes favorece el apoyo social y la red social. La colaboración del tercer sector yo considero que es clave para identificar necesidades y también activos para la salud en la comunidad. Creo que es muy importante que dan un apoyo para lograr avanzar en esa atención integrada y centrada en la persona. También para la promoción del envejecimiento activo, construyendo comunidades amigables para las personas mayores. En esa imagen, que es un poco la imagen de qué es las comunidades amigables según la OMS, pues tienen un importante, o sea, aparte de los servicios municipales y lo que es el entorno físico, las entidades del tercer sector tienen un gran papel en lo que se llama el entorno social, que implica la participación social, la inclusión, la integración y un poco el compromiso ciudadano. Y más específicamente, en lo que se refiere a la prevención y atención a la soledad no deseada, el tercer sector puede contribuir a desarrollar aspectos que tienen evidencia para abordar la soledad no deseada y el aislamiento social, como puede ser el entrenamiento en habilidades para la vida, el fomento de las habilidades sociales, la creación de grupos comunitarios y grupos de apoyo, lo que es la ayuda mutua, y creando determinados grupos de interés, como de actividad física, de lecturas, de arte, de distintos enfoques. Bien, después de esta un poco primera presentación, yo quería plantear dos modelos o dos formas de trabajar la cooperación y favorecer el codiseño. Por un lado sería la red de la Escuela de Salud, que ha comentado Joaquín, y por otro sería el papel de los consejos de salud de zona y los grupos motores en los barrios. La red de la Escuela de Salud de Aragón es algo que hemos venido trabajando durante casi 3 años con todas las entidades del tercer sector y también con profesionales sanitarios, y se ha constituido recientemente, o sea que digamos en octubre ha tenido su primer encuentro y está en su fase, digamos, de desarrollo. Los miembros de esta red son tanto organizaciones de pacientes que tienen un interés muy creciente en trabajar con los servicios sanitarios, pero también otras entidades sociales que hacen actuaciones de apoyo a ciudadanos, a personas con necesidad y, por supuesto, en el envejecimiento activo. También está abierta a sociedades profesionales, a colegios y sociedades científicas, también a centros y servicios públicos con iniciativas de alfabetización en salud, como pueden ser los centros de convivencia de mayores, y también crea la comunidad de práctica profesional como el grupo de profesionales que desarrollan modelos de trabajo, materiales y guías sobre alfabetización en salud. Lo que nos costó tanto discutir es un poco para qué es esta red. Los objetivos serían, por un lado, crear este puente entre asociaciones y entidades con los servicios sanitarios, un puente, digamos, a nivel, digamos, de lo que sería nuestra región, de la Comunidad Autónoma de Aragón. También identificar buenas prácticas de educación del paciente, de ayuda mutua, de reciprocidad y de mejora de las decisiones compartidas, y promover estrategias de codiseño que tengan en cuenta la experiencia del paciente y de la ciudadanía para mejorar la equidad y la calidad de la atención. Es decir, que tenemos que avanzar a esos modelos que no sean de talla única, sino que estén adaptados y personalizados a las necesidades de las diferentes personas. Y, por supuesto, eso implica también fomentar la innovación. En definitiva, la red de la Escuela de Salud, por un lado, nos hemos guiado por ese informe que veis ahí sobre alfabetización en salud, que recientemente, en el 2022, publicó la Organización Mundial de la Salud, donde da un gran enfoque a lo que es la alfabetización en salud comunitaria, porque es en esas conversaciones donde se crea esa red, ese apoyo social, y se crea también las formas de entender las relaciones y de entender la salud y los diferentes modelos de salud. Lo que esta red, digamos, sobre todo se orienta a un nivel meso, en la cual tratamos de llegar a acuerdos de criterios comunes sobre cómo funciona el paciente activo, cómo se promueve, cómo se desarrolla la educación entre iguales, cómo se tiene en cuenta el viaje del paciente a través de los servicios sanitarios para entender sus necesidades,
cómo se pueden avanzar en decisiones compartidas y de qué manera se puede lograr esa colaboración con los servicios sanitarios. También establecemos un puente en el nivel macro, porque en el departamento, o sea, para que puedan participar en las estrategias de salud, en las guías y protocolos que se establezcan, y también a nivel micro favorecemos que existan acuerdos de cooperación entre distintas entidades y servicios sanitarios, bien sea de hospital o bien sea de atención primaria. De esta manera cubrimos un espacio amplio de la comunidad autónoma para ir avanzando en estos temas de codiseño. Otro elemento que también es importante es el Consejo de Salud de Zona como elemento clave para la identificación, dinamización y recomendación de activos. Entonces, los consejos de salud, cada consejo de salud es diferente en distintas modalidades, pero sí que tienen esa peculiaridad de implicar al tejido asociativo, a los profesionales del equipo de atención primaria, a la ciudadanía, en esta definición de qué es lo que sucede en la zona y cuáles serían las prioridades, ¿no? Digamos, en este tiempo hemos logrado definir una hoja de ruta de los consejos de salud que aspira a ser como un mapa para guiarse por dónde tiene que avanzar el Consejo de Salud. Entonces, de esa manera hay muchos aspectos que están ligados con la identificación y dinamización de los activos. Por un lado está el análisis de la zona, que nos habla de las necesidades, hasta qué punto, por ejemplo, la soledad no deseada es una prioridad en esa zona, pero también hay otro elemento que es la identificación y el mapeo de activos, contando con todas las entidades que participan en la zona. Y, por supuesto, hay otros aspectos que tienen mucho que ver con la dinamización de activos, es el ser el conector de redes y de proyectos comunitarios. El Consejo de Salud es la manera, es el hub que une todos los inputs y todas las entradas y salidas que hay en una zona. Y creo que eso es un elemento clave que en esta hoja de ruta se pueda avanzar. Por supuesto, también estarían todos los aspectos de comunicación y transparencia, porque es decisivo que el Consejo de Salud tenga abierto todos los cauces con todas las entidades, con todos los servicios públicos que existen y también servicios y entidades privadas que puedan trabajar sobre la calidad de vida de las personas. Ligado a los consejos de salud también están los grupos motores que se crean en los barrios y también en comarcas para desarrollar una iniciativa conjunta, ¿no? Entonces, es una oportunidad para dinamizar los activos y sobre todo estos grupos motores, al ser mixtos, es decir, que hay profesionales de los servicios públicos, salud, educación, servicios sociales, pero también tejido asociativo y otras entidades, se crea una red de barrio en la cual se puede, digamos, crear esa coherencia de barrio e identificar tanto cuáles son las necesidades y prioridades e identificar un poco los activos. Entonces hay muchas maneras, es decir, de cómo lograr ese sentimiento de pertenencia y de manera de que se pueda avanzar un poco colectivamente, ¿no? Y ya un poco concluyendo, quisiera resaltar un ejemplo de un proyecto de prevención de la soledad no deseada en un barrio de Zaragoza, en Las Delicias, que es un proyecto que está promovido por una asociación vecinal, la Asociación Vecinal Delicias Manuel Viola, con la implicación de 2 centros de salud, 2 centros de servicios municipales, de servicios sociales, 3 centros de personas mayores y también la entidad Cáritas con las parroquias del barrio. Este proyecto pilota sobre un equipo interdisciplinar en que están los profesionales de las entidades promotoras, también hay un equipo profesional de la Asociación de Vecinos que lleva la dinamización y también hay un grupo de trabajo formado por ciudadanos del barrio que están realizando un proyecto de investigación-acción participativa para saber qué pasa con la soledad no deseada en el barrio. Ahí tenéis alguna imagen sobre algunas averiguaciones que ha hecho este grupo de investigación-acción participativa. Este proyecto lo han definido como en 3 líneas de acción. Por un lado, sensibilización e información al barrio
sobre la soledad no deseada, desde haciendo jornadas, talleres, encuestas, entrevistas. Una segunda línea sería la organización de actividades preventivas respecto a la soledad no deseada, como puede ser el acompañamiento emocional, los grupos de envejecimiento activo, lo que es grupos de atención a la memoria, la realización de paseos urbanos, la prevención de la fragilidad, el aprendizaje de nuevas tecnologías y el uso del móvil, porque es una fuente de conexión importante. Y la tercera línea es el apoyo y acompañamiento a personas mayores en situación de soledad no deseada mediante un grupo de voluntariado que tanto de forma telefónica o de forma presencial realizan acompañamiento a personas que están en situación de soledad no deseada y que han sido detectadas por los centros de salud o por los centros de servicios sociales. De esta manera se crea un proyecto que cohesiona bastante a las entidades que trabajan en el barrio. Es un lugar de encuentro de todas las entidades que están trabajando acerca de la soledad no deseada. Y ya, por fin, para concluir, querría un poco hablar de cuáles son los elementos que hay que tener presentes para lograr esa cooperación entre los servicios sanitarios y las entidades del tercer sector para la recomendación de activos. La primera, por supuesto, es lograr una confianza para conseguir establecer objetivos, criterios y metodologías compartidas. O sea, tiene que haber unos acuerdos mínimos sobre las formas de hacer. Y eso se hace con tiempo y con confianza. Por supuesto, también hay que analizar cuál es el itinerario y la experiencia de cooperación entre estas entidades. Esto implica valorar que hace falta tiempo y hace falta espacios de colaboración y saber cuál es el territorio común de actuación. También es importante valorar cuál es la capacidad de acogida y de enlace de estas entidades, porque es clave que haya una persona que realice la acogida y la integración, tanto para una actuación individual o para una actuación grupal. Por supuesto, hay que crear un marco de colaboración intersectorial. Es importante saber cuál es el papel y las oportunidades que tiene cada sector en esta intervención, desde los servicios educativos, los sociales, los de salud. O sea, todos tienen que tener una compenetración. Por supuesto, también hay que tener una mirada que tenga en cuenta los determinantes sociales de la salud y cómo los factores de desigualdad pueden intervenir de manera simultánea, es decir, tener un enfoque interseccional. Es interesante también y tiene muy buenos resultados el proponer un abordaje intergeneracional, generando lazos e interrelaciones entre las diferentes edades, haciendo prevención del edadismo. Y en definitiva sería facilitar un codiseño para avanzar hacia una atención integrada. Por supuesto, todos estos aspectos están muy mediatizados con los contextos urbanos y rurales. Yo creo que son dos ámbitos que tienen características muy particulares. Yo creo que a continuación Ana García nos va a hablar desde esa experiencia de ámbito rural, porque va a ser un buen contrapunto. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias por su atención. Un gusto estar con ustedes desde la localidad de Andorra, en Teruel, para ponernos un poco en situación. Este es un pueblo que tiene aproximadamente unos 7.500 habitantes. Vienen de una tradición de ser agricultores y mineros. Actualmente las minas que había en explotación han cerrado y la central térmica, que era el principal sustento de trabajo y el motor de este pueblo, pues también ha cerrado. Se están transformando en energías fotovoltaicas. Este histórico de población minera, agricultores, ha favorecido el hecho de que se haya trabajado en red y que sea gente solidaria. Estas redes locales, como decía Javier, pues yo llevo aquí más de 20 años trabajando y ya estaban incorporadas. Aquí es tradición que los recursos sociales que existen en la zona se optimicen. De hecho, tenemos varios proyectos incluidos dentro de la red aragonesa de proyectos de promoción de salud, como son los grupos de ayuda mutua, los ha nombrado Javier, como son un proyecto intergeneracional que es el Disfruta de la Experiencia, que consiste en personas mayores, a través del transporte de Cruz Roja, van a visitar los colegios de primaria.
Y tenemos también un taller afectivo-sexual en el Instituto de Educación Secundaria Pablo Serrano de aquí de Andorra, pues bueno, que consiste en trabajar varias áreas con los chavales de secundaria, ¿no? Todo este bagaje que llevamos aquí en Andorra pues ha venido a culminar esta recomendación de activos. Era algo que nosotros ya hacíamos de una forma informal, porque aquí existía esa tradición, pero bueno, la estrategia nos ha dado un respaldo importante a la hora de, como profesional sanitario, hacer esa recomendación que, como se ha dicho a lo largo de la tarde, se hacía de forma informal. Aquí, en concreto, el abordaje de la soledad es un poco como ha comentado también Javier, como hacen en Delicias, pues aquí siguiendo esta tradición de red, hay un grupo, tenemos un grupo donde están Cruz Roja, está el Hogar de Mayores, los servicios sociales de la comarca y estamos el Centro de Salud. Cuando cualquiera de estos activos, de estos participantes detectan un caso de soledad, lo que se hace es una valoración social, sanitaria, y entre todos se ve qué opciones, qué recursos tenemos para prestarle a esta persona, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que viva sola y que tenga problemas de movilidad, pues dentro de esta red que abordamos esta soledad, pues planteamos, pues Cruz Roja tiene un programa de apoyo de voluntariado, pero es que además tiene un sistema de bajar escaleras. Eso es una cosa sencilla, ¿no? Pero tiene un baja escaleras. ¿Esto qué significa? Que una persona que no puede salir de su casa porque tiene una barrera arquitectónica, como pueden ser unas escaleras, con esta solución Cruz Roja va, lo lleva pues, al médico, lo llama al recurso, por ejemplo, pues yo que sé, al taller de memoria, al hogar de mayores, ¿no? Entonces, este trabajo en red, pues lo que te permite es optimizar mucho los recursos y luego, pues tienes actores en todos los frentes que un poco te van a poner en alerta, ¿no? Otro caso, por ejemplo, de soledad, la soledad por barreras arquitectónicas es, pues, a lo mejor muy evidente, ¿no? Y ya te digo que nosotros, ese programa que tiene Cruz Roja hace que lo detectemos, yo creo que de forma precoz. Luego hay que reconocer que el medio rural es un medio protector. Enseguida, cuando alguien no levanta la persiana o alguien no sale, el vecino te llama y te dice: fulanita hoy no ha levantado la persiana, algo pasa, con lo cual el medio rural tiene sus ventajas, ¿no? En este caso está conmigo Rosario Carvajal. Ella es una mujer que ha cuidado de su marido prácticamente desde siempre, ¿no? Desde prácticamente cuando se casó, con 27 años, lo diagnosticaron de un cáncer, lo que ha supuesto que Rosario pues, haya sido una cuidadora, una súper cuidadora toda su vida. Se ha dedicado a cuidar a su marido, a cuidar a sus hijos. Falleció hace... ¿cuánto? 4 años. 4 años. ¿Con cuántos años falleció tu marido? Con 81. 81, lo que significa, pues bueno, que ha sido un éxito su labor de cuidado, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte cómo fue el fallecer tu marido, porque toda tu vida se gira en torno a ese cuidado de tu marido. En el momento que tu marido no está, ¿cómo te sentiste? Pues muy mal, porque hemos sido un matrimonio de toda la vida, de ir siempre juntos, para lo bueno, para lo malo, para todo. Luego encontrarte los hijos casados con los nietos ya mayores trabajando, pues ya te encuentras aislada, tú te notas aislada, que no es que estés aislada, pero al estar sola toda la vida, con compañía, con una persona que era las 24 horas, después de que venía de su trabajo, hemos ido al campo juntos, hemos ido a tomar un café juntos, a todo, pues te encuentras solitaria, aislada y solita. Tu sentimiento es de aislamiento. De aislamiento. ¿Cómo fue el que acudieras a los paseos saludables? Pues mira, tengo gente conocida y 2 personas sobre todo que me decían: tú tienes que venir a andar, tú tienes que venir a andar. Pues, pero no, yo no tenía ganas, porque ya he estado 3 años sin pisar la calle. No he salido nada más que para todo. ¿A venir al médico? Exactamente, bajar al médico, que he bajado mucho, por desgracia, he bajado mucho. Y Tomás es un encanto y Susana igual. Tomás es el médico y Susana su enfermera. Exacto, perdón, pero los nombró porque me han ayudado mucho en lo que han podido y fueron las que más me apuntaron para ir a andar y para decir que tenía que salir. Porque en casa, pues las 24 horas sola. ¿Qué
¿Qué pensaste cuando tu médico te dice, tienes que ir a andar? Pues pensé, porque eso ya me lo llevaban diciendo hacía muchísimo tiempo. Y al depender del sintrón y me inflamarse mucho las piernas, pues ya me dijo, o tienes que andar y tienes que hacer una vida normal, pero sobre todo andar. Y salí. Igual Susana que Tomás. ¿No te pareció raro? Me pareció raro que un médico te dijera, tú tienes que andar. Y que te dijera, vete con estas mujeres que van a andar. Exactamente, y dijo, hay un grupo, y Susana fue la que me apuntó en el grupo del ayuntamiento del Deportivo, que vamos 50 y tantas, que son muchas, ¿eh? Y fue la verdad. ¿Y cómo fue el primer día allí? El primer día, claro, pues te saludan, ¿qué tal estás? Ah, mira, vienes a andar. Y, oye, pero tú con lo que has andado, porque yo ya he andado mucho y he hecho muchas andadas de más joven, ahora ya no se puede, pero bueno, en lo que puedo voy, porque hay 2 chicos en el Deportivo que son encantadores, te ayudan cuando subes una cuesta y no puedes, se paran para que tú adaptan al ritmo. Se adaptan al ritmo de cada uno. Son encantadores. Entonces dije, pues no sé, ya veré a ver lo que doy de sí. Y tal ha sido, pues que hablas con gente, porque yo en casa no hablo con nadie, al estar sola, pues sí viene el chico, a ver si me entiendes, porque tengo hijos, pero aquí solo tengo uno. Y viene a verme mucho. ¿Y cómo es la relación entre vosotras? Porque yo sé que entre vosotras, cuando una falla, la otra le anima. Sí, mucho. La relación entre todas es una cosa exagerada, porque cuando hay un árbol en la puerta del pabellón, que tenemos que ir cuando volvemos de andar, tenemos que ir a tocarlo, y eso es sagrado, ¿eh? Para todas es sagrado. Te ayudan. Si no puedes, pues oye, ya daremos la vuelta y subirás por aquí. Mucho apoyo en general. ¿Y en las siguientes visitas que has venido a la consulta con Susana o con el doctor Gross, qué ha sido? ¿Te han preguntado o te han dicho qué tal va, Rosario? Sí, me han preguntado, sobre todo ahora ya hablas más, ya te comunicas con la gente, mucho. Eso es verdad. ¿Qué opinas? Estamos hablando de paseos saludables, pero tenemos recomendaciones en función de la persona y del activo que se necesita. ¿Qué opinas de que en lugar de pastillas recetemos que vayáis a pasear con más gente? Pues opino que es una ventaja enorme para la gente que vivimos sola. Es una ventaja porque tenemos un aliciente de levantarnos por la mañana temprano para coger e ir a andar. Luego venir, ducharte, hacer lo que tú quieras hacer, aunque estés luego toda la tarde en casa. Es otro aliciente, otra vida. A ti te recomendamos los activos en septiembre del 22, que yo he hecho mi trabajo de investigación, ¿vale? Sí. Llevas 15 meses. ¿Cómo te sientes en estos 15 meses que llevas yendo a...? Muy bien. ¿Dirías que mejor? Mejor. ¿Ha cambiado la medicación o crees que tomas menos medicación o más medicación? No, la medicación es exactamente igual. ¿Y acudes tanto al médico? No, bastante menos. Le voy a dar un dato que hemos buscado esta mañana. Antes de los 15 meses previos a que la mandáramos a las paseos saludables, Rosario había venido 84 veces al centro de salud. En los 15 meses que lleva yendo a los activos, ha venido 47. Creo que esto resume mucho todo lo que habéis estado diciendo, que decías, José, sobre la optimización de recursos. A lo mejor no son tanto los fármacos, pero ya veis que Rosario pues está mejor. Sí. Y lo que es la frecuentación. De hecho, a nosotros era algo que nos llamaba la atención porque Rosario venía mucho. Es verdad que venías al Sintrón, que venía hasta... Al Sintrón, fijo, hasta que me han cambiado. Y yo, no es paciente mía, es paciente de la compañera de Susana. Y yo decía, pero Rosario, ¿dónde está? Que no está en la sala de espera. Pues es que lo único que había cambiado es que Rosario iba a pasear con el resto de gente. Bueno, sí, mucho. He cambiado mucho en ese sentido. Lo demás y eso, pues
la vida del pueblo y eso que no se sale como se sale. Y luego te falta lo principal. Bueno, pero tú estás a la mejor. Sí. Has tejido una sí. red. Bueno, Rosario es un claro ejemplo de soledad que a veces pasa inadvertida porque consideras pues, que tiene un apoyo familiar, un apoyo social y que cuando buscas y preguntas, a mí me resultó muy, muy claro cuando yo le dije, ¿cómo te sentiste después de la muerte de tu madre? Me dijo, me sentí aislada. Fíjate, una mujer que viene, que se relaciona, que no aparentemente no tiene un problema de soledad que puedas pensar, pero sin embargo ese sentimiento de soledad pues estaba en ella. Bueno, pues un mensaje, Rosario, a todas las personas que nos estén escuchando y que estén en esa situación de que se puedan ir al médico, que les diga que vaya a paseos o a talleres de memoria. ¿Qué les dirías a toda esa gente? Pues a toda esa gente que sobre todo no estén en casa la cantidad de horas que he estado yo. Que se busquen un aliciente, o ir a andar, o ir a la samar de casa, o ir al hogar de mayores. al hogar de mayores, que van muchísimas. Pero el aislamiento que he tenido yo, no. Y a todos estos profesionales que están cambiando los fármacos por esta recomendación de activos, ¿qué les dirías? Pues que lo que hacen está estupendamente, que lo menos no nos pinchan tanto. De esa otra manera nos dan las pastillas, nos las tomamos y somos tan felices. Y así vamos aguantando. Muy bien. Que tengo muchos años ya, cariño, y que tú ya lo sabes. Y estás estupenda. Sí. Bueno, pues desde Andorra contaros nuestra experiencia y yo creo que pone un poco de manifiesto encima de la mesa todo lo que habéis estado hablando hasta de ahora. Así que Muy mucho bueno, gusto. muy bueno. Muchísimas gracias. Hola a todas y a todos. ¿Qué tal? Antes de empezar sí que quería un poquito dar las gracias a todas las compañeras por todo lo compartido, ¿no? Y a todas las personas que hemos estado hoy aquí y a todas también las que nos estáis viendo y escuchando. Como ya ha dicho José, voy a hablar yo ahora un poquito de evaluación, ¿no? Que es un poco la última parte de la mesa antes de entrar en conclusiones y veréis que, como es lógico, ¿no? Voy a recalcar o voy a incidir también algunos aspectos que ya han ido saliendo durante la presentación en la mesa. Como en cualquier otro campo, la evaluación, desde luego aquí en recomendación formal de activos para la salud, es básica, ¿no? Sin embargo, pues por motivos generales, muchas veces similares a los que ocurren y que están presentes en otros campos, pues la falta de costumbre, la falta de formación, el uso de metodologías o el predominante uso de metodologías muy centradas en medir, así como las características propias de la herramienta, que ya habéis visto que desde luego es una herramienta compleja y que comprende pues, múltiples componentes y participantes, influyen en que todavía hoy pues haya muchas dudas en torno a la evaluación de esta herramienta, ¿no? Y que sigamos leyendo en papers y papers potentes además, que la evidencia sobre su efectividad es insuficiente. Pero para hablar de recomendación de activos para la salud, de evaluación de recomendación de activos para la salud y saber si funciona, si es efectiva, primero tenemos que tener claro un poco cuál es el objetivo que queremos conseguir con el uso de esta herramienta y un poco qué entendemos por ese concepto de funciona, ¿no? Que esto también se comentaba antes. Actualmente hay una tendencia a considerar la recomendación de activos para la salud pues casi que una panacea, una solución a un montón de problemas complejos, profundos, pues por ejemplo las desigualdades sociales o la sobrecarga asistencial, ¿no? De hecho, muchas veces encontramos estudios que miden la efectividad de esta herramienta de manera controlada y revisando si al utilizarla pues conseguimos resolver este tipo de cuestiones. Pues por ejemplo, si utilizamos la recomendación de activos para la salud desde los centros de salud, conseguiremos una mejor adecuación de las consultas por parte de las personas usuarias o conseguiremos un sistema más sostenible o una sociedad más equitativa, ¿no? Pues bueno, reflexionando es posible que a veces esto pueda darse, ¿no? en ciertas situaciones y contextos, pero sí que es cierto que reflexionando un poco podemos ver que no es del todo justo exigir a la recomendación de activos para salud o cualquier otra herramienta de las que disponemos en consulta, ¿no? Pues me da igual, cualquiera de ellas, resolver problemas tan complejos como los planteados. Y considerar que si no resuelve este tipo de problemas, pues ya quiere decir que es que no funciona, ¿no? Que incluso ya no tiene sentido usarla. Haciendo este tipo de planteamientos de evaluación, además de exigir, como decimos, la solución a problemas
estructurales directamente en muchos casos, estamos perdiendo información muy valiosa relacionada con el propio proceso comunitario que supone el uso de la herramienta. Información relacionada con las dimensiones que comentaba Sara al principio, ¿no? Pues accesibilidad, participación, integración. Entonces, a la hora de hablar de evaluación de recomendación formal de activos para la salud, lo primero que tenemos que hacer es un poco revisar qué y cómo estamos evaluando esta, y valorar si realmente estas evaluaciones se corresponden y se adecúan, ¿no?, a la herramienta o a lo que estamos evaluando en ese momento, porque igual el mismo planteamiento de evaluación no sirve para todo. Viendo un poco pues todo esto, ¿no?, y lo que han presentado las compañeras, podemos ver que para evaluar la recomendación formal de activos para la salud hacen falta diseños y propuestas metodológicas que integren la participación de todas las partes implicadas, que incluyan los factores sociales, culturales, demográficos y comunitarios, que valoren los distintos escenarios existentes y una serie de cosas más, ¿no? En definitiva, que además de mirar y medir resultados finalistas, que a veces cuando hablamos de evaluación nos tendemos a ir allí, tengan en cuenta, ¿no?, estas evaluaciones, la forma en la que se implementa y se implanta el propio proceso, ¿no?, de recomendación de activos para la salud y la forma en la que ésta se realiza. De esta manera, la evaluación, además de medir, nos permitirá conocer, aprender y mejorar, cosa que es clave. Centrándonos ahora ya un poco en la soledad, que es el tema que ocupa la mesa, ¿no?, y su abordaje por medio de la recomendación de activos para la salud, hemos visto un caso, vamos, precioso, me ha parecido súper ilustrativo y bonito. Yo quería compartir con vosotros algunos datos concretos, ¿no? Sí que existen varios estudios, más grandes, más pequeños, que analizan el impacto de la prescripción social en la soledad. Algunos de ellos pues muestran resultados positivos y bastante prometedores, con mejoría respecto a la soledad y el bienestar, e incluso se atreven a entrar en otros aspectos bastante globales y, como decíamos al principio, estructurales. Incluso hay disponible alguna revisión sistemática, ¿no? Sí que es verdad que, así como los papers, pues sí que parece que muestran resultados, algunos de ellos más firmes. La revisión social, la última disponible, dice que, bueno, que todavía es un tema, o sea, los estudios son pequeños, que no termina de haber evidencia sólida y que no se atreven a dar una conclusión firme en relación a la efectividad de esta, como decíamos al principio. Entonces, esos serían un poco los datos a nivel general. Luego ya aquí a nivel Aragón, a nivel general me explico, a nivel pues papers en el mundo nacional e internacional, pero sí que aquí en Aragón, pues como decía al principio y también nos ha mostrado Belén, pues disponemos de datos propios, ¿no?, un poco que tienen en cuenta pues el recorrido de toda la estrategia. Entonces, teniendo un poco en cuenta nuestro modelo, que tiene unas características concretas, sí que quiero compartir algunos datos concretos. No se trata de una evaluación como tal, y sin duda lo que os voy a presentar pues sería necesario profundizar más en ellos, analizarlos, valorar cómo interaccionan entre sí, pero yo creo que sí que nos permiten una pequeña aproximación al tema. Hoy me he puesto con la presentación, perdonad, paso un poco rápido la presentación, ¿vale? Y aquí os comparto los resultados. Todos los datos que voy a compartir proceden de personas a las que se les ha recomendado un activo para la salud en Aragón desde enero del 19 hasta diciembre del 22, durante la práctica clínica habitual de los profesionales de atención primaria, ¿vale? No es simplemente pues una pequeña descripción de lo que está pasando en atención primaria aragonesa en ese periodo de tiempo, en el día a día de los profesionales. Los datos han sido extraídos del protocolo de recomendación de activos para la salud incluidos en la historia clínica electrónica utilizada por los equipos de atención primaria aragoneses. A nivel cuantitativo, de ese total de recomendaciones hechas que comentaba Belén al principio, 964 tenían como objetivo mejorar la esfera social y relacional de la persona que estaba recibiendo la recomendación, ¿vale? De este total de recomendaciones realizadas, 187 se asociaron directamente con el episodio soledad, es decir, estaban destinadas de manera específica a abordar la situación abordar la situación de soledad no deseada. Datos específicos, pues de estas, 154 fueron hechas a mujeres y 33 a hombres, y la edad media de las personas beneficiarias fue de 80 años. Estos datos, un poco volviendo a la forma en la que presentaba José,
cuál era la realidad de la soledad a nivel España, pues un poco vemos que coincide, ¿no? Él decía que predominaba en mujeres, que la edad media era alta, entonces pues un poco esto es bastante coherente con eso. Y también la gran mayoría de las personas que se beneficiaban de una recomendación asociada a soledad vivían en entornos urbanos, que también coincide con lo que nos comentaba Ana, ¿no? Que a veces el medio rural, que quizás es más fácil detectar estas situaciones por las redes existentes y las formas un poco de socializar. Como es esperable, ¿no? Dada la edad media de las personas que habían recibido las recomendaciones, la mayoría de ellas eran pensionistas que pertenecían a los grupos de pensiones no contributivas o rentas inferiores a 100.000 euros al año, ¿vale? Es verdad que los rangos, los TSIs, pues bueno, son amplios y es el dato más próximo que tenemos al nivel socioeconómico, pero bueno, no termina de ser del todo fino. Los activos recomendados a nivel general fueron diversos. Entre otros, se recomendaron redes vecinales y comunitarias, centros de convivencias para mayores o apoyos para la mejora del bienestar. A nivel seguimiento, una parte de esas personas que recibieron la recomendación se las volvió a ver a los 3 o 6 meses desde su centro de salud y comentaron una satisfacción media expresada por ellas mismas de 4,45 puntos sobre 5. Se les pregunta con una escala Likert cuál es el grado de satisfacción, un poco con la recomendación, la participación en el activo y un poco todo el proceso. Y el profesional o la profesional percibió una mejoría en relación a la situación de soledad de 2,7 puntos sobre 5. A nivel cualitativo, las personas beneficiarias dijeron que estas recomendaciones mejoraron su acceso y participación en algunos recursos próximos a la zona, como servicios sociales, actividades para mayores, incluso el propio centro de salud, así como algunos grupos de su comunidad. Y varias de las personas comentaron también que la recomendación les hizo percibir una mejoría en distintos aspectos relacionados con la calidad de vida, ¿no? Tanto a nivel físico, mental, social, pues bueno, cada una un poco con el enfoque que a ella le parecía que había notado más mejoría. Algunas de las frases recogidas en los seguimientos, pues bueno, que además es que ha salido muy parecido también en la entrevista. Me costó mucho dar el paso, no estaba convencida. Que desde allí avisarais de que iba a ir y saber por quién tenía que preguntar me animó. Y una segunda, todos los días, cuando acabamos el grupo, vamos a tomar un café y hablamos de nuestras cosas. Ya respecto a los profesionales, que también se hizo una pequeña cuestionario para recoger algo de información, el uso de la recomendación de activos para la salud fue vista como una herramienta potente que les permitió manejar con más recursos situaciones vinculadas con la soledad en consulta y conocer y acercarse más a la comunidad y a otros sectores. Varios de los profesionales preguntados comentaron que esta herramienta les hizo sentir que prestaban una atención más holística, más continuada y también en ocasiones más coordinada, ¿no? Entonces, pues un poco por todo esto y retomando la parte inicial, no podemos pensar desde luego que la recomendación de activos para la salud va a solucionar el problema de la soledad no deseada u otros temas influenciados por muchísimos determinantes, ¿no? Muchos de ellos, como decíamos, estructurales. Sin embargo, si nos centramos en evaluar con herramientas apropiadas, teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen, utilizando metodologías adecuadas y criterios realistas, entre otros aspectos, ¿no? Tanto los estudios o tanto muchos de los estudios ya existentes, incluso una aproximación sencilla como la que hemos presentado, nos hacen pensar que la recomendación formal de activos para la salud nos permite cuidar mejor y contribuir a la salud de las personas, ¿no? Actualmente, ya para acabar, pues sí que comentar que actualmente se está estudiando mucho sobre el tema y están en marcha un montón de proyectos y estudios que tienen como objetivo pues, seguir avanzando para responder a todas las preguntas que rodean todavía el tema de la evaluación de recomendación de activos para la salud. En las presentaciones han ido saliendo muchos de estos estudios ya publicados y simplemente para cerrar este apartado yo quería comentar uno en el que estamos trabajando actualmente, que es el proyecto Valram. El estudio Valram está realizándose ahora mismo, está financiado por el Fondo de Investigación en Salud y desarrollado dentro del Instituto de Investigación Sanitaria en Aragón. Tiene como objetivo crear un cuadro de mandos de indicadores, proceso y resultado, de estructura, proceso y resultado,
de la implementación de esquemas formales de recomendación de activos para la salud en los equipos de atención primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, aquí en España. Hasta el momento se ha realizado una revisión bibliográfica y varias técnicas cualitativas, grupos nominales y técnica Delphi, en las cuales han participado profesionales de atención primaria, gestores, profesionales de salud pública, proveedores de activos y población, por supuesto, si no, no tendría esto mucho sentido, para construir juntas una propuesta de criterios e indicadores de evaluación. En este momento estamos en una segunda fase en la cual se está valorando la factibilidad de estos indicadores en distintas zonas de salud aragonesas, con participación también de proveedores, de profesionales sanitarios, sociosanitarios y personas beneficiarias, usuarias, pacientes, ¿no? Como un poco prefiramos llamarlas. Y la propuesta final o general de este proyecto es poder generar un conjunto mínimo de indicadores de evaluación aplicables a Aragón y a otras comunidades, así como a aquellos lugares que utilicen modelos de prescripción social, que ya hemos visto que hay bastantes, ¿no? Y tocaría un poco adaptar, similar al nuestro. Y hasta aquí un poco la presentación de evaluación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharnos, que ahora ya sí que llevamos un rato largo. Gracias. En primer lugar, daros las gracias a todos los ponentes por las magníficas ponencias y a los organizadores por la iniciativa de esta sesión. Un saludo a todas las personas que estáis asistiendo en formato online a esta sesión, que esperamos que esté resultando súper interesante. Un gran reto para mí resumir estas ponencias, pero vamos a tratar de transmitir una serie de mensajes clave para que nos quedemos con el papel que tiene la prescripción social, en concreto en la soledad no deseada, desde la perspectiva de la atención primaria. Hemos hablado de que las recomendaciones de activos para la salud en atención primaria abordan problemas de salud prevalentes y son efectivas, según los estudios que tenemos hasta ahora, para mejorar el autocuidado, los conocimientos de la propia enfermedad. Ejemplos concretos hemos mencionado el aumentar la actividad física, mejorar el bienestar emocional, prevenir caídas, disminuir el aislamiento. Y en concreto nos hemos centrado en la soledad no deseada y el aislamiento social, que hace referencia pues, a esas situaciones vitales en las que tenemos una percepción negativa de la soledad sobrevenida, no esperada, y que nos lleva a una tendencia de aislamiento. Afecta fundamentalmente a personas mayores y particularmente a las mujeres. Esta situación les genera tristeza, malestar, empeora la calidad de vida, pero sobre todo aumenta el consumo de recursos sanitarios, que además también pueden generar otros problemas añadidos de salud. Y por tanto, los activos para la salud facilitan la gestión emocional de esta soledad de una manera compartida con otras personas en la comunidad. Y por esto hemos resaltado el papel importante de los activos como cualquier factor o mejora que mejora las capacidades de las personas, las comunidades, los grupos, de tal manera que permite mantener y sostener la salud y el bienestar y ayuda a reducir las desigualdades en salud y particularmente también la accesibilidad, como antes hemos comentado en las primeras ponencias. El modelo de activos es un modelo de salud positiva y está tratando de organizar un proceso de los equipos de atención primaria, de la atención primaria, con una perspectiva intersectorial, involucrando a la comunidad, generando equidad y orientando a gestionar los determinantes sociales de la salud en el territorio. Este enfoque de trabajo en formato de proceso es una coproducción de salud entre las personas, las comunidades y los profesionales de la salud que ayuda a mantener la salud de la población en los territorios. Estos activos para la salud tienen relación con el tercer sector, ya que el tercer sector constituye una red de ayuda profesional en el barrio, en la comunidad, y hace referencia a las asociaciones de vecinos, a entidades públicas de acción social, a entidades sin ánimo de lucro, y también incluye el ámbito de las escuelas de salud y los consejos de salud de zona de los equipos de atención primaria. Esto se complementa, como bien decía Javier Gallego, con la red de ayuda familiar, con la red de servicios sanitarios, con la red de servicios de salud, a través de acuerdos, a través de compartir la experiencia del paciente, hacer seguimiento y, como bien explicaba Marina, evaluar esos resultados para mejorar. Por tanto, sí que nos parece importante
en este sentido que estos barrios orientados hacia los activos para la salud mejoran los resultados en salud del conjunto de la población. Cata nos ha explicado que para acceder a estos activos de salud disponemos de una serie de herramientas que los recogen. Por un lado, inicia el trabajo el buscador de activos de la Alianza, en el que inicialmente recogían los activos para la salud que eran validados por los servicios de salud regionales y que ahora el Ministerio trata de integrar en Localiza Salud para tener una base de datos compartida de tal manera que desde la iniciativa ministerial podamos, desde atención primaria, hacer un proceso comunitario que nos lleve a prescribir los activos para la salud del barrio en el que estamos trabajando. Hemos escuchado también la perspectiva de los pacientes. Ana, enfermera en el Centro de Salud de Andorra, y Rosario, paciente que participa en un activo para la salud para manejar la soledad no deseada, nos hablan de que la cercanía y la confianza de los pacientes con los profesionales facilita la aceptación de la recomendación de activos. Es un trabajo conjunto de los equipos de atención primaria con los proveedores de estos activos para la salud y este aspecto fideliza el que los pacientes continúen participando en el activo para la salud y mejoren su estado de salud, como bien nos comentaba Rosario, después de llevar 3 años participando, ¿no? El seguimiento periódico de la actividad desde la consulta impulsa a que el paciente lo incluya como una medida no farmacológica dentro del proceso de atención a su salud y esa experiencia directa refuerza los proyectos también en los equipos de atención primaria. Desde luego que Marina nos ha explicado bien cómo plantear la evaluación, porque aquello que no se evalúa no se puede mejorar y tampoco cuenta como una actividad que se incluya dentro de las actividades importantes en atención primaria. EvalRA es un proyecto que está financiado por una beca del Fondo de Investigación Sanitaria, que se lidera desde Aragón y que es un estudio que quiere alcanzar el consenso entre profesionales, pacientes y el tercer sector para mejorar la prescripción social en el Sistema Nacional de Salud y proponer un conjunto de indicadores que creen un cuadro de mandos para hacer seguimiento de la atención comunitaria e implementar mejoras en su despliegue y desarrollo. Por tanto, para concluir, tenemos que es importante trabajar en atención primaria desde el proceso de identificación de los activos con los equipos de atención primaria para hacer un mapeo de activos, que de ese mapeo de activos se crean lazos entre los profesionales de atención primaria y los proveedores de activos del tercer sector y hace que se facilite el uso de los activos para mejorar la salud de la comunidad, que en relación a la soledad no deseada, los activos ayudan y acompañan a los pacientes a vivir su soledad de manera saludable, con menor consumo de recursos sanitarios y, por tanto, más comunidad, menos medicación, más activos para la salud, más salud en el barrio. Muchas gracias y esperamos que estas ideas clave ayuden a extender la prescripción social de activos, la recomendación de activos para la salud y que mejoren la salud de las comunidades. Gracias.